Buenos días a todos. Hoy es un día especial, es el Memorial Day. Estoy con todos los símbolos apropiados, aquí me ven. Es un día especial en el cual yo quería más bien compartir una reflexión acerca de por qué la guerra. Les cuento que en el 1933 se publicó un texto con este título, ¿Por qué la guerra? La historia de este texto es una invitación, una solicitud que se le hace a Albert Einstein, el famoso físico que todos conocen, por parte de la Liga de las Naciones. Eran las Naciones Unidas, pero que en aquel momento pues todavía no tenía ese nombre, ni tampoco la dimensión que tiene hoy. Entonces, pues se le pidió a Einstein que diera su opinión acerca de si había alguna posibilidad de parar esto de la guerra, ¿no? De detener este asunto, de cómo evitar la guerra. Entonces, existía ya una especie de costumbre en esto, de que la persona que escogía a su vez pues pensaba en otra figura también de talla intelectual, una figura importante, y le pedía que le contestara la carta. Entonces Einstein sencillamente pues seleccionó a nada más y nada menos que a Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Vean ustedes qué clase de monstruos. Eran otros tiempos, la verdad. Hoy no tenemos ni siquiera eso. Eran otros monstruos, ¿no? Einstein, el físico más grande del siglo XX, y el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, uno de los psicólogos más grandes que ha existido en la historia de la psicología. Entonces, obviamente Freud le contestó a Einstein, pero vamos a ver la primera posición, ¿no? La primera posición, la de Einstein, se podía resumir en el hecho de que él apelaba a la creación de un organismo supranacional que pudiera actuar como una especie de árbitro a nivel por encima de los estados nacionales, y que de esa manera pudiera lograr algún control, ¿no?, sobre este asunto de la guerra, que sé cuándo, una especie de tribunal superior más allá de las naciones, una especie de tribunal, no vamos a decir todavía global, que es la palabra que se usa hoy. Pero bueno, esa era la idea de Einstein. Einstein tenía fe en las Naciones Unidas y creía bueno, ya digo, en la Liga de las Naciones, y creía en organismos de este tipo de organismos que podían resultar bien efectivos, ¿no?, ya que tenían como que más poder que los países, o lo que eran solamente naciones, ¿no? Se supone, a la hora de dirimir las disputas y las polémicas, ¿no?, que hubiera ese organismo supranacional. Bueno, tenía sentido, pero era un poco ingenuo, y Freud se dio cuenta de esa ingenuidad. Cuando Freud le contestó a Einstein, le dijo, bueno, ya él había hecho ver que su respuesta, él fue contactado previamente, que su respuesta no iba a ser o sea, iba a ser algo pesimista, ¿no? Pero bueno, a Einstein se le comunica eso. Einstein dice, no, si yo le respondo a Freud, no, yo no tengo problema con eso, ¿no? Yo no estoy buscando algo que sea optimista, ni mucho menos. Estoy buscando la propuesta suya, etcétera, la solución. Algo interesante en este punto de vista que pueda contribuir a esto de cómo tratar de parar este asunto de la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, existen las dos cartas, la carta de Einstein a Freud y la respuesta de Freud, que se publicaron en 1933 y bajo el título de ¿Por qué la guerra?, ¿no? Entonces, la respuesta de Freud fue acorde obviamente con su teoría psicoanalítica. Freud, sencillamente, para resumir esto en dos palabras, él primero hizo la historia de la violencia, ¿no? Como empieza con la fuerza bruta, después la fuerza colectiva. Él hace esa parte más bien histórica, y para llegar a la conclusión de que hay dos principios, como él nos muestra en el psicoanálisis, que son el eros y tánatos, un principio
destructivo, que es Thanatos, principio de muerte, y Eros, que es el principio de la vida, el principio del amor. Entonces están en lucha estos dos principios, y es una cosa que no se puede evitar, dice Freud, porque esto es a nivel instintivo. El instinto de muerte, eso, Thanatos, como le llama, y eso obviamente son ese conflicto entre estos dos impulsos humanos, no es una cosa que se pueda, está en la misma naturaleza humana y que no se puede eliminar. Así que Freud consideró que hasta cierto punto que la respuesta de Einstein, interesante sin duda, pero era un poco ingenua, ¿no? Entonces, la de Einstein obviamente estaba en un nivel político bastante superficial, ¿no? De crear este tipo de organismos para ponernos de acuerdo, qué sé yo. Y Freud se fue más a lo profundo, se fue a los instintos humanos, a la naturaleza de la psiquis humana, buscando, escarbando, como siempre él nos acostumbra, o nos acostumbró, ¿no? Con su teoría. Pero la conclusión de Freud es que justamente porque él fue muy consecuente con su teoría psicoanalítica, no se quiso salir del psicoanálisis más allá, hacia el plano puramente político, ¿no? Y como ustedes saben, en psicoanálisis él tiene el concepto de libido, y esta teoría de la libido nos dice que la cultura se crea porque hay una desviación de la libido. O sea, el origen de la cultura, la explicación que da Freud de la cultura es que es posible debido a que hay una desviación de la libido de los ¿cómo le llama él? Del objeto sexual, ¿no? Del objeto sexual. Cuando esa libido se desvía de esos objetivos sexuales, pues se crea cultura, ¿no? Se crea cultura porque hay una desviación de esa libido. Yo leí hace mucho tiempo a Freud, esta cosa ya no tengo fresco estos conocimientos, pero recuerdo que esa desviación de la libido era la que estaba en la causa de la cultura, ¿no? Ustedes saben que la libido, más o menos, para definirlo en dos palabras, es como la energía sexual reprimida. Entonces, cuando esto se libera objetivos extrasexuales y se crea cultura. Sería esa la cultura. Entonces Freud, obviamente, en su consecuencia, atendiendo a lo consecuente que él es con sus principios, dice, bueno, todo lo que se puede hacer en favor de la cultura servirá para evitar las guerras. Obviamente, porque ya yo le estoy diciendo a ustedes que en la base está la teoría de la libido. Entonces, esto nos desviaría de los instintos de destrucción, de Thanatos, obviamente, y daría más participación al Eros y demás, pero también a esta desviación hacia objetivos extrasexuales, completamente transexuales, pues tendría mucha influencia en el hecho de que los mismos instintos destructivos no tengan lugar, ¿no? Que son los que soportan las guerras, ¿no? Este Thanatos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí fueron sus respuestas. Hoy por hoy, ¿qué vemos? Vamos a ir un poquito atrás. ¿Qué pasa con Einstein? Einstein confiaba o pedía o quería el fortalecimiento de estos organismos supranacionales, de una especie de tribunal supranacional, vamos a llamarlo así para que me entiendan mejor, que dirimiría, estaba llamado a dirimir los conflictos por una razón, porque el contexto, señores, recuérdense que los dos son judíos, tanto Freud como Einstein eran judíos, y además recuerden que estamos hablando del año 1933, cuando se publica finalmente estos textos. La correspondencia empezó antes, ¿no? Entre ellos dos. Pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando de la Alemania nazi en 1933. Entonces, obviamente, la salida que parecía más razonable, sobre todo para un físico que no es una persona muy entendida, no suele ser muy entendido en temas de esto de política, era obviamente, bueno, si todo este horror lo están produciendo los nacionalistas, pues debe haber alguna especie de organismo supranacional que controle esto, ¿entiendes? Entonces, hasta ahí tenía ese sentido. Lo que pasa que era, como Freud se percató, era demasiado ingenuo. También la posición de Freud
no por ser más densa, vamos a llamarle así, o porque ni siquiera me atrevería a decir más profunda, no se trata de que era una más profunda que la otra, solamente que Freud se apegó a sus principios de su teoría, lo cual Einstein no podía hacer porque no tenía ningún sentido. Einstein no podía derivar su respuesta de la teoría general de la relatividad, porque ahí se habla de la gravitación, entonces que no, la gravedad no tiene nada que ver. Esa es una teoría de la gravitación, no hay forma de conectarla con el tema de la guerra, ¿no? Entonces esa facilidad la tenía obviamente el psicólogo, que puede relacionar todas sus cosas porque es más dúctil su objeto de estudio, su campo, ¿no? Entonces, por eso no quiero hablar de que una más profunda, otra más superficial, no, realmente el análisis de Einstein es bien interesante, no es superficial, lo que sí puede que sea un poco ingenuo, pero hasta cierto punto también la de Freud lo fue. Y le digo por qué. Porque mire, lo primero que hay que hacer obviamente para alejar la guerra, si no evitarla, porque puede ser y que Freud tenga razón, esto está a nivel de los instintos, y entonces es muy difícil porque siempre con los conflictos no se pueden eliminar, es parte de la naturaleza humana, ¿entiendes? Es parte del mal, y nosotros llevamos eso desde aquella mordida originaria del fruto del árbol prohibido. Conocimos el mal, estamos conociendo el mal. Y Dios lo dijo, no lo hagan porque van a morir. Pero bueno, lo hicimos. Entonces estamos, como esto es un tema aparte, yo tengo un vídeo acerca del pecado original explicado, así que búsquenlo, así mismo se llama, el pecado original explicado, para que vean el vídeo y entiendan mejor qué es lo que hay detrás de esta alegoría, ¿no? Del pecado original. Pero bueno, aquí solamente le digo, como fue una mordida del fruto del árbol del conocimiento, o como también se dice más exactamente, de la ciencia del bien y del mal, más específicamente, pues nosotros lo que estamos es conociendo el mal. Y es una cosa que estaremos haciendo eternamente, a menos que algo pase, ¿verdad? Una intervención divina y diga, bueno, hasta aquí ya, se acabó esto, es lo único que puede pasar, ¿no? La otra vía es que nosotros, como yo muestro en uno de mis libros, que se titula El cuerpo y lo otro, una introducción a una teoría general de la cultura, la otra posibilidad es que la misma ciencia, o sea, el desarrollo del conocimiento, nos lleve a profanar el otro árbol que está en el Edén, que ese se quedó inmaculado. O sea, el hombre mordió el fruto del árbol del conocimiento, pero no profanó el árbol de la vida, que es el otro árbol que está allí. Entonces, a menos que el hombre use el conocimiento para poder llegar al otro árbol y saquearlo de alguna manera o profanarlo, con lo cual se procuraría supuestamente la inmortalidad, a menos que haga eso, o que el propio Dios intervenga, pues seguiremos en este drama humano que no tiene fin, que es este proceso de conocimiento del bien y del mal, tanto de uno como del otro. Esto es un mundo bastante interesante por las diferencias, ¿verdad? Conocemos las diferencias, pero también es bastante triste porque conocemos el mal también. Ya estamos en un mundo de estos conceptos que son opuestos, el bien y el mal. Allá adentro estamos. Dios está por encima del bien y el mal, ¿verdad? Está en otro. No me atrevo a decir en otro lugar porque esos conceptos tampoco funcionan para Dios. En otra instancia, vamos a decir. Bueno, entonces el asunto es que esta larga disquisición me sacó de paso, ¿no? Pero lo que quería decirles sencillamente es que obviamente Dios es bastante astuto, ¿verdad? Y Él sabe lo que podemos hacer usando la propia ciencia del bien y el mal o el conocimiento para procurarnos esa inmortalidad, que significaría una especie de asalto al árbol de la vida. Pero quizás por eso es que puso al oriente, y cito la Biblia, puso al oriente del huerto de Edén, al oriente, fíjense,
Y yo explico en mi libro por qué al oriente y qué significa el oriente, ¿no? Y Dios puso ahí querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Así que ahí tenemos eso, que tendríamos que luchar contra esos querubines y esa espada encendida para poder asaltar ese árbol, ¿verdad? Eso va a estar bien difícil porque está puesto por Dios ahí. Es bien complicado. Pero bueno, si quieren entenderlo todo de forma racional, explicado con otros términos, para que vean qué es lo que significan todas estas alegorías y estos símbolos, pues busquen ese libro que lamentablemente se publicó en Cuba. Yo debería hacer una reedición aquí, pero la verdad que ni tengo tiempo, ni me interesa meterme en ese mundo ahora de la editorial y las cosas. Pero bueno, se publicó en Cuba, hay muy pocos ejemplares deben quedar ya, y les digo, es más, bueno, y les digo, por ahí anda en el librero, les digo es solamente el título, El cuerpo y lo otro, introducción a una teoría general de la cultura. Bueno, seguimos con esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que sí, todo lo que se puede hacer en favor de la prosperidad espiritual y material es importante para la cultura, pero sobre todo cuando el poder se le da al individuo. Es el individuo quien debe decidir, porque en este tema de la guerra, señores, hay muchas cosas mezcladas, ¿verdad? Y sobre todo los políticos son los que toman esas decisiones, ¿verdad? Y los políticos son los que se arrogan una serie de derechos que supuestamente nosotros se los damos, pero siempre se extralimitan y entonces hacen y deshacen, eso es lo que le da la gana. Uno tiene que controlar su político. Esta guerra, las guerras no somos nosotros. La guerra de Vietnam no la decidimos nosotros. ¿Qué hace Estados Unidos metido en la guerra de Ucrania? De hecho, es una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, porque él está solapado, escondido, detrás de los húngaros, detrás de los ucranianos, y involucrando a todos los gobiernos europeos, y él es el que está pasándole a los ucranianos, usando a este como un comodín al Zelensky y de hecho es Estados Unidos que está dirigiendo todo eso. Todo lo está dirigiendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos metido en una guerra con Rusia? Yo no voté por eso. ¿Usted votó por eso? ¿Qué individuo, qué ciudadano americano aquí dio su aprobación para que los Estados Unidos se metieran en esa guerra? ¿Qué ciudadano americano aquí? Puede que esté de acuerdo o no, pero votó, dio su aprobación, firmó algún papel para que todos estos billones de dólares se le mandaran a Ucrania, todas estas armas y estas billonadas de dinero, y al propio tiempo subiera la gasolina en todas las gasolineras, en todos los estados aquí, y se empezara a perder la comida. ¿Qué ciudadano americano quiere dañar a su familia para que todos sus recursos se vayan a una guerra de la cual no tiene ni la menor idea, no sabe ni dónde Ucrania queda, no sabe ucraniano, no vive allí, etcétera, etcétera, etcétera? Usted me va a decir a mí que por los valores, por la democracia, porque hay un agresor. Mentira. Mentira. Llámese a contar cuántas veces Estados Unidos ha invadido países por ahí. Y usted eso ¿qué le ha producido? Nada. Nada. Y nunca ha reaccionado así. ¿Sabemos por qué? Porque hay montones de gente aquí que siguen la tendencia, que le encanta esto que se llama el trending. Eso es una cosa que yo no sé qué pasa con las personas aquí. Entonces, lo que es tendencia lo siguen. Si pusieron ya Ucrania es tendencia, olvídense de eso, que van a haber millones de gente, incluyendo, sobre todo, guiados por los medios, ¿verdad? Por estos medios globales, que van a dar su vida por los ucranianos, van a sufrir más que por los ucranianos que por su propia familia. Pero en realidad, señores, ni siquiera los ucranianos pintan aquí nada. Es una guerra de Zelensky, no de los ucranianos. Los ucranianos están poniendo el pellejo, están poniendo sus vidas, y lo han embarcado en una guerra aquí detrás de la cual hay unos intereses bien específicos de un grupo de tipos de poder, de políticos americanos y ucranianos. Esa es la verdad. Entonces, ¿se puede evitar la guerra? Primero hay que arreglar los países, señores. Primero hay que arreglar las naciones para ver cómo pudiéramos hacerlo. Por eso digo que lo primero que hay que hacer es prosperidad material y espiritual y el poder al individuo. El individuo que tiene que decidir si se enrola la nación en una guerra o no. Porque la democracia no es como decía Alexis de Tocqueville, no es la tiranía de la mayoría.
Democracia es poder para el individuo libre. Si pensamos en otros términos, señores, vamos a estar muy cerca del comunismo siempre, como lo está el Partido Demócrata. No pueden pensar no pueden tener esa mentalidad de gremial. La libertad o es individual o no es ninguna. Esos son los principios sagrados del liberalismo. Y eso es, a mi modo de ver, lo más fuerte que nosotros tenemos no solamente para evitar las guerras, sino para que la vida de los seres humanos sea mucho mejor. Sobre todo la vida política. ¿Okay? El poder al individuo, el individuo por encima del Estado. Es así. Entonces, siguiendo esta línea, yo quería, miren aquí como tengo la gorra puesta, yo quería recordar al presidente anterior, cuando él dijo, yo no soy el presidente del mundo, yo soy el presidente de los Estados Unidos de América. Soy presidente de un país y por lo tanto me tengo que preocupar por mi gente. Y dijo en la ONU, ¿ustedes saben cómo se soluciona esto? Que cada cual se ocupe de los suyos y ustedes verán cómo las cosas se arreglan. Esa filosofía política de Trump todavía no la hemos entendido. No la hemos entendido porque llevado por toda esta campaña histérica de los medios, nos formamos la idea de que Trump era un poco menos que un estúpido. Pero no, era el tipo más alto y lo sigue siendo para dirigir este país. Y esa filosofía política es sumamente interesante, porque usted no puede arreglar el mundo. No puede arreglar el mundo. Esas son cosas que así piensan los comunistas. Así pensaba Lenin. Ellos son internacionalistas, lo quieren arreglar todo, menos lo de ellos. Porque a sus ciudadanos, que son súbditos, lo tienen comiendo soga. Esa es la naturaleza del comunismo. Y sin embargo quieren arreglar el mundo entero. Y venderte la imagen del altruismo, señores. ¿Qué ustedes creen que cosa es? El altruismo se define como preocupación desinteresada por el bien de los demás. Cuando usted ve a una persona así, como se vendía el propio Lenin, se decía que era altruista. Dude, porque eso no sirve. Preocupación desinteresada por el bien de los demás. Primero tú tienes que preocuparte por los tuyos, porque es natural. Primero de lo tuyo. Y luego, esa ayuda que tú vas a dar es honesta y es sincera. Pero cuando tú tienes las nalgas afuera y quieres resolver el problema de otra gente, usted es un deshonesto. Usted no sirve como ser humano. Por lo tanto, el altruismo, eso, mira, échalo en el tanque de la basura. Que eso es uno de las maneras de manipulación de las masas. Engañar a la gente. Todos estos líderes y estos dictadores se venden como altruistas. El problema nunca es de ellos. Ellos están preocupados por los demás. Y quieren son los redentores, quieren llevarle bien a la gente. Mira, usted tiene, como individuo, tiene que ser autosuficiente. Crezca usted, fortalezcase usted. No espere que otro lo haga por usted, porque nunca lo va a hacer. Y en la medida que tengamos una sociedad de individuos fuertes, ¿verdad?, en el mayor sentido de la palabra, autosuficientes, eso será una mejor sociedad. Por lo tanto, esa línea de Trump es y sigue siendo muy interesante, que es una cosa más bien doméstica. Yo voy a arreglar lo mío, mi país. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno como jefe de Estado. Si cada cual hiciera su trabajo, estas cosas no pasarían. Fíjense dónde está la clave. Por lo tanto, las naciones tienen que mantenerse. Nada de globalismo. ¿Qué cosa es globalismo? Es como va entrando otra vez los ideales comunistas y las tendencias comunistas en el mundo. Un poder central, señores, para que gobierne el globo completo. ¿Quiénes van a ser esos tipos? Bueno, ¿quiénes son ya los globalistas? Un grupo de gente súper rica que quiere hacer un gobierno para dirigir el mundo como ellos les da la gana por encima de las naciones y de los intereses nacionales. No es lo único que usted tiene en estos momentos. Dense cuenta que la vida cambia, que las cosas no son lo mismo. El contenido de los conceptos va cambiando también. Esto no es el nacionalismo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. No son el mismo tipo de naciones. Las naciones civilizadas, el caso de Ucrania sí, porque Ucrania está en ese proceso todavía que tiene como 100 años de atraso.
Porque Ucrania, recuerden que no era un país, se está constituyendo como nación ahora y tiene conflictos de tipo racial que son los que están en la base de los proyectos de constitución de una nación, de un Estado nacional territorial. Pero los Estados Unidos no tienen ese problema, Europa no lo tiene, hace 100 años que esa gente pasó por ahí y lo resolvió ya. Entonces, por ahí tenemos que ir, ¿entiendes? Por ese camino. No, obviamente no ir 100 años para allá atrás. Bueno, no es culpa de nadie que Ucrania no haya sido un país, que lo quieran convertir en un país a la cañona ahora, después que se cayó la Unión Soviética, y entonces ellos fueron libres. Bueno, mire, ese es tu maletín, mi hermano, ese es tu problema. Tú te quieres convertir en una nación, en un país soberano, y etcétera, etcétera, en un Estado-nación. Bueno, problema vas a tener, porque ya no es hora de hacerlo, tienes que haberlo hecho antes, ¿no? Y obviamente tienes que tener problemas, que es muy normal que lo tengas. Lo que tú no puedes hacer es complicar a los demás, ¿entiendes? Y culpar a los demás tampoco. Y menos que venga ahora los Estados Unidos, que son un gobierno demócrata, con nombre y apellido, el gobierno de Joe Biden, por unos intereses que tienen ellos, a meterse en Ucrania, a usar a Zelensky en complicidad para destruir a los rusos por negocio con el gas, con el petróleo, por lo que sea, y a querer meterle los cohetes allí de la OTAN en la frontera rusa. Eso. Yo no doy mi contribución al gobierno para que haga eso. A mí nadie me pidió mi opinión. Si no le digo que no, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo con la guerra, no estoy de acuerdo con que Estados Unidos se meta en guerra ninguna. En ninguna guerra. Y hoy estamos honrando a los héroes que han caído en servicio militar. Más de la mitad de esa gente no tenían por qué haber caído. Hubieran estado vivos si hubiéramos tenido otro gobierno. Lo primero que hizo Donald Trump fue: mándame las tropas para acá, que no tienen que hacer nada ahí. Póngase fuerte usted. En la medida que usted se ponga fuerte, a usted la gente lo respeta y nadie se va a meter con usted. Y si se meten, ya saben lo que puede pasar. Entonces, eso es lo único que se necesita, o lo primero que se necesita. Obviamente, no lo único, pero lo primero que se necesita. Y es una filosofía política muy interesante. Ocúpese cada cual de lo suyo y usted verá cómo los problemas se van a reducir a mucho más de la mitad. Pero cuando hay gente con pretensiones de estar ordenando el mundo por ahí, metiendo las narices donde no debe, ahí es donde la cosa se pone mala. Entonces, no quiero que esto sea muy largo. No quiero que sea muy largo. Tenía una nota que puse aquí, pero la voy a obviar. Solamente decirles que ¿qué está pasando con la guerra de Ucrania hoy? Allí no debe ir ningún americano, ¿verdad? Pero más que eso, nada tiene que hacer Estados Unidos metido allí. Nada. Absolutamente nada. O sea que no es que los americanos, es que toda la política americana hay que recogerla y traerla para atrás de nuevo. No soldados americanos ahí, no los americanos metidos ahí, que eso no es un problema de ellos. No es un problema de nosotros. Y nosotros no queremos guerra. Y el poder tenemos que tener los ciudadanos americanos, no los gobiernos. Ellos tienen que hacer lo que nosotros decidamos, porque ellos, como ustedes saben, aquí en este país son nuestros empleados. Nosotros le pagamos el salario a toda esa gente, incluyendo el presidente. ¿Ok? Entonces, solamente quería darle mi opinión y recalcarle el hecho de que lo que está pasando hoy con la guerra de Ucrania es completamente al revés de lo que Einstein pensó. Por aquí empecé el vídeo y aquí lo termino. Einstein se vio ante un panorama nacionalista. Los nazis, recuerden que los nazis son nacionalsocialistas, y que eso es lo que significa nazi, ¿no? Son las 4 letras, las 2 primeras, nacional, y las otras socialismo, ¿no? La unión de esas 2 primeras letras, yo se lo expliqué en la pizarrita aquella, recuerdo un día, es lo que significa nazi, que es la abreviación de nacionalsocialismo, ¿no? Entonces, el contexto que antes se encontró fue diferente. Obviamente, si esta gente son nacionalistas, pues vamos a buscarnos una instancia supranacional a ver si los paramos, ¿no? Para que decidan ellos. Quiero decir, esa instancia. Pero lo que está pasando ahora es al revés. Fíjense la dialéctica de la vida y la dialéctica de la sociedad y la política. Es al revés. No me gusta usar la palabra dialéctica esa porque los marxistas se la robaron a Hegel y se han adueñado de eso. Pero si lo cierto es que la dialéctica no es
como lo más alto ni nada, como los marxistas lo ven, ¿no? El momento dialéctico era un momento nada más dentro de la evolución de lo lógico en la filosofía hegeliana. Ellos nunca llegaron al más alto momento que supera la dialéctica, eso no lo vieron ellos. Bueno, el asunto es que de todas maneras, no porque los marxistas lo usen va a ser más la dialéctica, que en definitiva viene del Heráclito de Éfeso, ya en la antigüedad griega. Y entonces eso es así, va cambiando mucho la cosa. Para Einstein la situación era aquella, hoy por hoy, quienes provocaron la guerra en Ucrania fueron los globalistas, justamente esos que se quieren configurar como una instancia supranacional. Miren ustedes, ¿quién le iba a decir a Einstein eso? Mira tú, para que tú veas la relatividad, como te pasó la cuenta a ti mismo. Tú no fuiste quien inventaste la teoría de la relatividad. Mira lo que ha pasado, que resulta que esas instancias que tú pedías, esa instancia supranacional, es la causante ahora de la guerra. Porque fueron los globalistas los que provocaron el Maidán, los que pagaron a toda esa gente. Fueron los globalistas los que a través de todas esas conexiones que tienen y todos esos millones de ONG, etcétera, etcétera, forman caos en los países, tumban gobiernos, forman revoluciones. Entonces fíjense ustedes que no sirvió la instancia. Y la ONU, ¿qué cosa es? No sirve para nada, porque hay siempre un interés superior que le pasa billete y al final es la que maneja a la gente en la ONU ahí. Porque la gente en la ONU lo mismo lo han manejado. Los americanos puede ser que a golpe de billete, pero los cubanos ahí tienen una influencia tremenda y es a golpe de chantaje y sabrá yo de cuántas cosas más. Es decir, que esos organismos supranacionales son una porquería, una basura. Eso no sirve para nada. Tampoco esa es la solución. ¿Ok? Así que siempre pensemos en términos más concretos y más pequeños. El individuo, siempre, no pierdan de vista al individuo. El individuo, eso es la clave de todo. Y si estamos hablando a nivel de nación, obviamente, la política trumpista. ¿Ok? Yo soy el presidente de los Estados Unidos, no del mundo. Y yo tengo que arreglar este país y se lo vamos a agradecer. Hoy lo estamos necesitando más que nunca. Así que usted, cuando vaya a votar, mire en el rollo que nos han metido por haber votado en contra de Donald Trump. Cuando vaya a votar, piénseselo 2 veces, ¿ok? Bueno, nos vemos en un próximo vídeo y que tengan un buen domingo, ¿no?